Hola, bienvenidos a CardioFlash College, un lugar para aprender cardiología con animaciones flash. Hoy contamos con la colaboración del Dr. Igor Mor, cardiólogo adscrito a la unidad de imagen cardíaca del Hospital Juan 23 de Tarragona, y juntos revisaremos todo lo que debes saber acerca del strain longitudinal global. Acompáñanos. Como sabéis, el corazón es un órgano complejo que basa su funcionamiento en el acortamiento sistólico de las fibras miocárdicas. Esto produce un engrosamiento simultáneo de las mismas y finalmente un cambio de volumen en el ventrículo izquierdo. De forma tradicional, la fracción de eyección ha sido la herramienta más utilizada para estimar este cambio de volumen ventricular, alcanzando un valor aproximado de 60% en corazones sanos. El problema es que la cuantificación de los cambios volumétricos ocurridos a lo largo del ciclo cardíaco es una forma insuficiente de estudiar un proceso tan complicado como el de la contracción cardíaca, ya que, como sabéis, el corazón está conformado por una banda muscular única que se pliega sobre sí misma en forma de doble espiral, consiguiendo una disposición espacial peculiar, pero profundamente eficiente. Así que, la pared del ventrículo izquierdo está conformada por tres grupos de fibras miocárdicas distintas: las subendocárdicas, cuyo trayecto es longitudinal, las subepicárdicas, cuyo trayecto es espiroideo, y las transversales, cuyo trayecto discurre entre ambas capas. De esta manera, durante la sístole, las fibras subendocárdicas y las subepicárdicas se contraen en momentos distintos y en sentido contrario. Las fibras subendocárdicas son las primeras en activarse, lo que genera un acortamiento longitudinal de las mismas, un engrosamiento radial y un acercamiento de la base del ventrículo izquierdo al ápex del corazón. Por su parte, este proceso de acortamiento de las fibras longitudinales y elongación curvilínea simultánea de las fibras subepicárdicas genera un movimiento de rotación horaria de la base y antihoraria del ápex, configurando un proceso conocido como twist o torsión ventricular. Todo esto facilita la eyección del volumen latido y prepara el miocardio para la fase de relajación ventricular. Esta fase no es un proceso pasivo, sino que se basa en la contracción antagónica de las fibras subepicárdicas, lo que permite que la base del ventrículo izquierdo rote en sentido antihorario y recupere simultáneamente su posición inicial, desencadenando una elongación rectilínea de las fibras subendocárdicas previamente activadas, que recuperan también su grosor y longitud original. Esto se traduce clínicamente en un aumento del volumen ventricular y en una succión activa de la sangre que proviene de la aurícula izquierda tras la apertura de la válvula mitral. Entonces, ¿existe alguna herramienta que nos permita estudiar un mecanismo tan complejo como el que hemos descrito? Por supuesto, en la actualidad contamos con técnicas de imagen muy diversas, por ejemplo, el Doppler tisular, el tagging, el feature tracking y el speckle tracking. En este orden de ideas, el objetivo de este vídeo será el estudio de la deformación miocárdica por medio del speckle tracking 2D o bidimensional. Pero, ¿qué es el speckle tracking bidimensional? Muy sencillo. Esta es una modalidad de visualización ecocardiográfica que permite identificar las irregularidades acústicas producidas por la interacción de las ondas de ultrasonido con el tejido miocárdico. En otras palabras, estos marcadores acústicos, también conocidos como speckle, son localizados por el software y seguidos en su desplazamiento a través de las tres dimensiones del espacio y a lo largo del ciclo cardíaco, arrojando información acerca del movimiento y la deformación global y segmentaria del tejido miocárdico. De esta manera, podemos estudiar la función sistólica por medio de los siguientes parámetros. El strain o deformación longitudinal, que mide el acortamiento de las fibras longitudinales subendocárdicas. Por este motivo, en condiciones normales, su valor se expresa como un porcentaje de signo negativo. Este se estudia a través de las ventanas apicales. El strain o deformación circunferencial, que mide el acortamiento que sufre el perímetro de la cavidad ventricular por medio de la proyección paraesternal, eje corto, de la ecocardiografía transtorácica. Por este motivo, en condiciones normales, su valor también se expresa como un porcentaje de signo negativo. El strain o deformación radial, que mide el engrosamiento de las fibras musculares que conforman la pared miocárdica por medio de la proyección paraesternal, eje corto, de la ecocardiografía transtorácica. Por este motivo, en condiciones normales, a diferencia de los anteriores, su valor se expresa como un porcentaje de signo positivo. El twist o torsión ventricular, que mide la diferencia de rotación entre la base y el ápex, se expresa en grados y depende fundamentalmente de las fibras subepicárdicas,
Su valor, en condiciones normales, representa la suma en valores absolutos de la rotación del ápex y la base, y por eso su valor es positivo. Y finalmente, el strain rate, o velocidad de deformación, que mide la diferencia de velocidad de deformación que existe entre la base del ventrículo y la punta. De todos estos parámetros, el strain longitudinal es el más utilizado, ya que representa el acortamiento de las fibras miocárdicas subendocárdicas, y estas son, precisamente, las primeras fibras en ser afectadas en la mayor parte de las cardiopatías. De esta manera, el strain longitudinal global ha conseguido gran relevancia clínica en los últimos años, porque representa el promedio del strain longitudinal de todos los segmentos miocárdicos obtenidos en las proyecciones ecocardiográficas apicales 4 cámaras, 2 cámaras y 3 cámaras. Así, y de acuerdo con la Sociedad Americana de Ecocardiografía, el strain longitudinal global debe alcanzar un valor aproximado de menos 20%, más o menos 2 desviaciones estándar, aunque debemos asumir que este valor puede variar un poco en función de la casa comercial y de algunos aspectos técnicos o situaciones clínicas específicas. De esta manera, podemos decir, por ejemplo, que el strain longitudinal global es menor en personas mayores, en mujeres, en pacientes con hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, entre otras cosas. Aunque a simple vista pudiera parecer engorroso, la verdad es que el strain longitudinal global ha demostrado tener mucho menos variabilidad en su medición que la fracción de eyección o la función diastólica, parámetros en ambos casos utilizados de forma habitual en la práctica clínica. Así, podemos decir que el strain longitudinal global es una técnica precisa, reproducible y capaz de identificar alteraciones de la función cardíaca antes incluso de que existan cambios en otros parámetros como la fracción de eyección, pues como habéis visto, la fracción de eyección refleja la función de cámara, mientras que el strain evalúa la función de fibra. Por estos motivos, el strain longitudinal global se ha ido convirtiendo poco a poco en un parámetro de gran utilidad en ciertos escenarios clínicos. Estos son: insuficiencia cardíaca. El strain longitudinal global ha demostrado ser un factor pronóstico robusto en cuanto a mortalidad y otros eventos cardiovasculares adversos a 5 años se refiere, tanto en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida como en pacientes con fracción de eyección conservada. Es en este último caso cuando el strain longitudinal global cobra especial importancia, pues como sabéis, los parámetros ecocardiográficos clásicos pueden ser poco precisos en este escenario, siendo habitual encontrar errores en determinadas ocasiones. En este orden de ideas, debemos saber que, así como con la fracción de eyección, las alteraciones de la función diastólica y el ProBNP tienen un carácter fluctuante en el tiempo, suelen aparecer de forma tardía y además pueden verse alterados por fenómenos independientes como el flujo transmitral o la relajación miocárdica. Por este motivo, el spectral tracking constituye una herramienta interesante, pues la reducción del strain ventricular o incluso del strain auricular pueden ser identificadas antes de que aumente las presiones de llenado ventricular o se dilate la aurícula izquierda. Además, algunos autores sugieren que el strain longitudinal puede ayudar a identificar pacientes que pueden beneficiarse de un desfibrilador u otros dispositivos cardioimplantables, pues no solo pueden ayudar a estimar el riesgo de muerte súbita en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica y con disfunción ventricular severa, sino que, por otro lado, pueden identificar pacientes que pueden beneficiarse de la resincronización cardíaca cuando no existe el típico patrón de bloqueo completo de rama izquierda. Finalmente, la medición del strain longitudinal de las fibras miocárdicas que conforman la pared libre del ventrículo derecho puede resultar útil en dos escenarios clínicos distintos. El primero es la identificación de aquellos pacientes con miocardiopatía arritmogénica que pueden tener un riesgo elevado de muerte súbita, y el segundo es la identificación de aquellos pacientes que, siendo candidatos a una asistencia ventricular, pueden necesitar un soporte biventricular. Hipertrofia miocárdica. Como sabéis, la fracción de eyección tiene serias limitaciones en el estudio de la función sistólica del ventrículo izquierdo cuando el paciente presenta hipertrofia miocárdica. Por eso, este parámetro es insuficiente a la hora de identificar el tipo de miocardiopatía y el pronóstico de la misma. En cambio, el strain longitudinal global no solo es capaz de identificar la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en pacientes con hipertrofia miocárdica y fracción de eyección conservada, sino que también es capaz de identificar causas específicas de hipertrofia miocárdica como por ejemplo la amiloidosis, la miocardiopatía hipertrófica, la enfermedad de Fabry, la cardiopatía hipertensiva o el corazón del atleta.
En el caso de la amiloidosis podemos decir que el strain longitudinal global está reducido, especialmente debido a una reducción marcada del strain segmentario a nivel medio y basal. Esto genera un patrón clásico conocido como la bandera de Japón, fácilmente identificable en el ojo de buey, lo que refleja la severa reducción del strain medio basal sin apenas afectación del ápex. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica podemos decir que el strain longitudinal global se encuentra afectado en pacientes con hipertrofia miocárdica manifiesta, así que no es capaz de predecir enfermedad preclínica. De esta manera, los valores segmentarios suelen estar mayormente disminuidos en relación con las zonas más hipertrofiadas y con extensa fibrosis, pudiendo convertirse en un factor pronóstico de insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Sin embargo, en casos particulares de hipertrofia apical, el strain longitudinal global suele estar preservado y regionalmente puede ser normal, disminuido o paradójicamente vertido o positivo, lo que quiere decir que existe elongación sistólica o discinesia apical. Cuando la hipertrofia miocárdica se debe a una enfermedad de Fabry, existe una disminución del strain segmentario a nivel de los segmentos inferiores, inferolaterales y septales. En cambio, cuando la hipertrofia responde a la hipertensión arterial, el strain longitudinal global está reducido de forma homogénea. Finalmente, en casos de que la hipertrofia miocárdica se deba a cambios fisiológicos sufridos en el corazón de un deportista, el strain longitudinal global no suele estar reducido, sino que suele estar aumentado. Valvulopatías. Como sabéis, en pacientes con enfermedad valvular asintomática, la intervención terapéutica se basa en la identificación de cambios morfológicos y funcionales que suelen tener una aparición tardía. Por este motivo, es fácil comprender que el strain sea una herramienta de especial importancia en estos casos, pues es capaz de identificar la disfunción miocárdica en etapas subclínicas. En pacientes con estenosis aórtica severa y asintomática, el strain longitudinal global se convierte en un factor predictor independiente de mortalidad por cualquier causa cuando su valor cae por debajo de menos 15%. Por su parte, en pacientes con insuficiencia aórtica severa asintomática, se ha demostrado que un valor del strain longitudinal global por debajo de menos 18% se asocia a un aumento de eventos postquirúrgicos y que un valor inferior a menos 13% es un predictor asociado a mayor mortalidad a 5 años de seguimiento. Finalmente, en casos de insuficiencia mitral asintomáticas y con valores de fracción de eyección limítrofes, el strain longitudinal global suele disminuir antes incluso de que los diámetros telesistólicos del ventrículo izquierdo superen los 45 milímetros. De esta manera, un valor inferior a menos 18% aumenta el riesgo de disfunción ventricular izquierda posquirúrgica. Cardiooncología. En la actualidad, las decisiones terapéuticas en pacientes oncológicos tratados con quimioterapia se basan en función de los cambios que sufre la fracción de eyección a lo largo de los ciclos terapéuticos. Sin embargo, como ya podéis suponer, el strain longitudinal global es capaz de detectar la disfunción sistólica de forma precoz, no solo en pacientes tratados con quimioterapia, sino que también en pacientes tratados con radioterapia. Cardiopatía isquémica. Como sabéis, los cambios típicos de la cascada isquémica comienzan por el endocardio. Por este motivo, el strain longitudinal global puede resultar útil en el estudio de pacientes con dolor torácico, aunque su valor en la práctica clínica real es modesto. Sin embargo, en pacientes con infarto de miocardio revascularizados, una disminución del strain longitudinal global puede predecir remodelado negativo, necrosis transmural y eventos cardiovasculares adversos a largo plazo. Como veis, el uso del spectral tracking para el estudio del strain miocárdico es una técnica cada vez más popular, pues ha demostrado ser útil tanto en el campo de la investigación biomédica como en el de la práctica clínica. Aunque todavía no hemos sido capaces de explotar todo su potencial, es fácil suponer que, con el tiempo, el spectral tracking se convertirá en una herramienta de uso habitual durante el desempeño de nuestra actividad asistencial. De esta manera nos despedimos. Es todo por hoy en CardioFlash College. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete al canal y deja un me gusta. Nos vemos en la próxima clase. Y recuerda, no llegues tarde. Adiós.